La selva amazónica, un extenso tapiz de color verde esmeralda, rebosante de vida y envuelto en misterio. Es un lugar de belleza impresionante y una biodiversidad incomparable, pero también de profundo peligro y un silencio inquietante. Durante más de un siglo, el Amazonas ha atraído a exploradores, aventureros y soñadores a sus profundidades, prometiendo maravillas indescriptibles y secretos ancestrales. Sin embargo, para muchos, el viaje al abismo verde se convierte en un viaje sin retorno, sus sueños tragados por el implacable abrazo de la selva. Más de 100 exploradores han desaparecido en el abrazo esmeralda del Amazonas, sus destinos unidos para siempre a los misterios de la selva tropical. Sus historias sirven como escalofriantes recordatorios del poder indomable de la naturaleza y la atracción perdurable de lo desconocido. Imagina un mundo donde el sol lucha por atravesar el denso dosel, proyectando un brillo etéreo sobre el suelo del bosque. Este es un lugar donde la luz del día se convierte en un espectáculo de sombras y luces, un juego constante entre la oscuridad y la claridad. Cada rayo de sol que logra penetrar el espeso follaje es un recordatorio de la fuerza y la persistencia de la naturaleza. Árboles imponentes, antiguos centinelas de la selva, se alzan hombro con hombro, sus ramas entrelazadas en un abrazo enredado. Estos gigantes verdes han sido testigos de siglos de historia. Sus troncos rugosos cuentan historias de tiempos pasados. Cada árbol es un pilar de vida, sosteniendo un ecosistema complejo y vibrante que depende de su existencia. El aire es denso y húmedo, cargado con el aroma de la vegetación en descomposición y el perfume embriagador de flores exóticas. La humedad es palpable, envolviendo todo en una capa de frescura. Las flores, con sus colores vivos y formas únicas, añaden un toque de belleza y misterio a este entorno ya de por sí fascinante. La sinfonía de la selva es una cacofonía de sonidos, los gritos estridentes de aves exóticas, el parloteo de primates invisibles y el zumbido constante de los insectos. Cada sonido es una pieza de un complejo rompecabezas auditivo, una melodía que cuenta la historia de la vida en el Amazonas. Los cantos de las aves, los llamados de los monos y el zumbido de los insectos crean una banda sonora única que define este lugar. Bajo la superficie de ríos turbios, criaturas invisibles acechan, su presencia delatada por ondas en el agua. Estos ríos son las arterias de la selva, transportando nutrientes y vida a través de su vasto territorio. Cada movimiento en el agua es un indicio de la actividad frenética que ocurre debajo, un mundo oculto lleno de misterio y peligro. Este es el Amazonas, un reino de belleza impresionante y peligro acechante, donde la vida y la muerte danzan en un delicado equilibrio en constante cambio. Aquí, cada día es una lucha por la supervivencia, una batalla entre depredadores y presas que se desarrolla en un escenario de exuberante vegetación y paisajes impresionantes. La belleza del Amazonas es innegable, pero también lo es su peligro. El Amazonas es un lugar de extremos, donde los aguaceros torrenciales pueden transformar el suelo del bosque en un traicionero pantano en un instante. La lluvia, aunque vital para la vida en la selva, puede ser implacable, creando condiciones que desafían incluso a los más preparados. Cada tormenta es un recordatorio de la fuerza indomable de la naturaleza. El terreno, un laberinto de vegetación densa, barrancos ocultos y cursos de agua sinuosos, puede desorientar incluso a los exploradores más experimentados. Navegar por este paisaje requiere no solo habilidad y conocimiento, sino también un profundo respeto por la naturaleza. Cada paso puede revelar una nueva maravilla o un nuevo desafío, haciendo del Amazonas un lugar de constante descubrimiento. Es un lugar donde la naturaleza reina suprema y la ambición humana se pone a prueba. Aquí, los exploradores se enfrentan a sus límites, desafiados por un entorno que no perdona errores. La selva amazónica es un recordatorio de la grandeza y la fragilidad de la vida, un lugar donde la humanidad debe aprender a coexistir con la naturaleza en su forma más pura y salvaje. En lo profundo del corazón del Amazonas, han persistido durante siglos los rumores de una ciudad perdida, un lugar de riqueza inimaginable y esplendor arquitectónico. Esta vasta selva, con su densa vegetación y misteriosas brumas, ha sido el guardián de innumerables secretos, y entre ellos, la leyenda de Zeta se destaca como una de las más fascinantes y enigmáticas. Conocida simplemente como Zeta, se dice que esta ciudad legendaria fue construida por una civilización perdida en el tiempo
con calles pavimentadas en oro y templos adornados con piedras preciosas. Los relatos hablan de una metrópolis donde el oro no solo era un símbolo de riqueza, sino también de poder y divinidad. Los artefactos dorados y las monedas antiguas que se han encontrado en la región alimentan la creencia de que Zeta no es solo un mito, sino una realidad oculta bajo siglos de historia. Las historias de Zeta se susurraban entre las tribus indígenas, transmitidas de generación en generación como reliquias preciosas de un pasado olvidado. Los ancianos de las tribus narraban cuentos de una ciudad resplandeciente, donde los habitantes vivían en armonía con la naturaleza y poseían conocimientos avanzados en diversas disciplinas. Estas narraciones no solo mantenían viva la leyenda, sino que también servían como advertencias y lecciones para las nuevas generaciones. Estas historias hablaban de un pueblo que había dominado la astronomía, la ingeniería y las artes, su ciudad un testimonio de su ingenio y sofisticación. Se dice que construyeron observatorios astronómicos que les permitían predecir eventos celestiales con precisión y que sus habilidades en ingeniería les permitieron erigir estructuras que desafiaban el paso del tiempo. Las tallas artísticas encontradas en la región son prueba de su talento y creatividad, reflejando una cultura rica y compleja. Algunos creen que Zeta es un mítico El Dorado, un lugar de riquezas inimaginables buscado por los conquistadores españoles y los exploradores europeos por igual. La fiebre del oro llevó a muchos a aventurarse en el peligroso y desconocido territorio del Amazonas, con la esperanza de encontrar la ciudad dorada y sus tesoros. Sin embargo, la mayoría de estas expediciones terminaron en fracaso, con los exploradores enfrentándose a los desafíos implacables de la selva y sus habitantes. Otros especulan que podrían ser los restos de una civilización real, tragados por la selva después de algún evento catastrófico. La naturaleza implacable del Amazonas tiene la capacidad de reclamar rápidamente cualquier estructura hecha por el hombre, y es posible que Zeta haya sido víctima de esta fuerza. Los arqueólogos que han explorado la región han encontrado ruinas cubiertas de vegetación, lo que sugiere que una vez hubo una civilización avanzada que fue consumida por la selva. Cualquiera que sea la verdad, la leyenda de Zeta ha cautivado la imaginación de aventureros e historiadores durante siglos, impulsando innumerables expediciones al corazón del Amazonas. Cada nueva expedición trae consigo la esperanza de desentrañar el misterio y descubrir la verdad detrás de la leyenda. Los aventureros y científicos que se adentran en la selva no solo buscan tesoros materiales, sino también respuestas a preguntas sobre la historia y la cultura de una civilización perdida. La búsqueda de Zeta es, en última instancia, una búsqueda de conocimiento y comprensión. Un viaje hacia lo desconocido en busca de la verdad. Un hombre que quedó completamente consumido por el encanto de Zeta fue el coronel Percy Harrison Fawcett, un explorador y cartógrafo británico. Desde joven, Fawcett mostró una inclinación por la aventura y la exploración, lo que lo llevó a unirse al ejército británico y más tarde a la Royal Geographical Society. Fawcett ya se había hecho un nombre al aventurarse en algunos de los rincones más remotos e inexplorados de América del Sur, donde enfrentó innumerables desafíos, desde enfermedades tropicales hasta encuentros con fauna salvaje y tribus indígenas. Cartografiando vastas extensiones de territorio previamente desconocidas para el mundo exterior, Fawcett se ganó el respeto y la admiración de sus contemporáneos. Sus mapas detallados y precisos fueron considerados obras maestras de la cartografía, pero fue la leyenda de Zeta la que realmente cautivó su imaginación. La ciudad perdida, supuestamente llena de riquezas y conocimientos antiguos, se convirtió en su obsesión. Fawcett estaba convencido de que Zeta no era simplemente un mito, sino una civilización avanzada que había dejado su huella en la historia. Convirtiéndose en una obsesión que marcaría el curso de su vida, Fawcett dedicó años de su vida a estudiar textos antiguos, mapas y relatos de exploradores anteriores. Pasaba horas en bibliotecas y archivos, buscando cualquier pista que pudiera acercarlo a su objetivo. Fawcett dedicó años de su vida a estudiar textos antiguos, estudiar mapas y entrevistar a tribus indígenas. Creía que las leyendas y los relatos orales de estas tribus contenían fragmentos de verdad que lo guiarían hacia la ciudad perdida. Entrevistando a tribus indígenas, Fawcett recopiló historias y leyendas que hablaban de una ciudad antigua escondida en lo profundo de la selva. Estas historias, aunque a menudo fragmentadas y envueltas en misterio, alimentaron su determinación. Reuniendo pistas que creía que lo llevarían a la ciudad perdida,
Fawcett anotaba meticulosamente cada detalle en sus diarios. Estos diarios se convirtieron en un tesoro de información, llenos de observaciones, teorías y planes para futuras expediciones. Estaba convencido de que Za no era simplemente un mito, sino un lugar tangible, escondido en las profundidades inexploradas del Amazonas. Su fe inquebrantable en la existencia de Zeta lo llevó a desafiar las opiniones de muchos de sus colegas, quienes consideraban la búsqueda como una quimera, sino un lugar tangible, escondido en las profundidades inexploradas del Amazonas. Fawcett creía que la ciudad perdida de Zeta podría revelar secretos antiguos y cambiar nuestra comprensión de la historia de la humanidad. Impulsado por una sed de descubrimiento y la creencia de que estaba a punto de descubrir uno de los mayores secretos de la historia, Fawcett se embarcó en una serie de expediciones cada vez más ambiciosas en el corazón de la selva. Cada expedición estaba meticulosamente planificada, con provisiones y equipos cuidadosamente seleccionados. Fawcett se embarcó en una serie de expediciones cada vez más ambiciosas en el corazón de la selva. A pesar de los peligros y las dificultades, su determinación nunca flaqueó. La selva amazónica, con su densa vegetación y sus innumerables peligros, se convirtió en el escenario de su búsqueda incansable. La historia de Percy Fawcett es un testimonio de la perseverancia humana y el deseo de descubrir lo desconocido.